Todos supuestamente sabemos de qué va eso de los juegos de rol. Los juegos de rol sobre una mesa y dentro de una ficción, me refiero. Pero ¿hasta qué punto estos juegos son un reflejo de nuestros roles sociales? ¿Pueden llegar acaso a ser una herramienta para cuestionarlos o desafiarlos? ¿O incluso es lícito que exploremos a través de ellos nuestros instintos más oscuros? Pues qué mejor sitio para resolver semejantes dudas existenciales que un evento lúdico familiar como es el Ludo Ergo Sum. Y como yo no tengo ni pajolera idea al respecto, pues mejor preguntar a especialistas del mundillo. Realmente un juego de rol, hay un montón de maneras de explicar lo que es un juego de rol, pero a mí la que más me gusta es la de... es una obra de teatro radiofónica improvisada. ¿Por qué es una obra de teatro? Porque cada uno de los jugadores interpreta un personaje dentro de una historia. ¿Por qué es radiofónica? Porque no ejecutas las acciones, sino que las anuncias. Dices, voy a abrir la puerta, o abro la puerta. No te levantas y abres la puerta, porque estás viviendo en una vida ficticia en la cual no es presente. ¿Por qué es improvisada? Porque no hay un guión. Tú interpretas tu personaje, dependiendo de lo que crees que hace el personaje, lo vas a hacer de una manera u otra. ¿Qué pasa? Que esto viene de los wargames, o sea, lo primero que ocurrió fueron los wargames. Esto es el padre de todos los juegos de rol, realmente. Porque Gary Gygax y todos los que empezaron con el mundillo de los juegos de rol, empezaron haciendo juegos primero de tablero, de miniaturas, y luego lo que hicieron fue pensar que no te hacía falta la miniatura. Lo primero de todo era llevar una miniatura con tu personaje que hiciera cosas. Y eso es como empezó el tema de los juegos de rol. Tú tienes una ficha, lo que pasa es que en vez de llevar un personaje, lo que tienes es tu ejército, con sus características, la vida que tienen, las habilidades especiales, y luego con tirada de dados, igual que en los juegos de rol, lo que tienes que ver es si te salen bien o te salen mal las cosas, si obedecen órdenes, si salen corriendo, si atacan a donde tú quieres que ataquen. Nosotros lo llamamos el juego de 3 en 1, porque por un lado tienes lo que es la colección de las miniaturas, que es muy divertido, ir buscando las miniaturas específicas de cada periodo. Luego pintura, que el pintarlas y tal, en este caso por ejemplo es histórico, pero tienes también las de fantasía, que ya puedes hacer un poco lo que quieras con cada una de las minis. Y luego por otro es llevarlos al campo de batalla y jugar con ellas. Eso fue evolucionando hasta llevar una persona dentro de un grupo que tenía un objetivo predeterminado, normalmente entrar en un dungeon y asaltarlo y matar al maestro malo de turno, lo que sea. Y eso ha ido condicionando cómo han ido evolucionando los juegos de rol. Tradicionalmente un juego de rol trataba de conseguir uno de estos roles, unos roles que normalmente son como muy épicos, muy alter egos de uno mismo, pero más épicos, más que van a poder conseguir sus objetivos. No suele ser divertido, aunque existe algún juego que lo hace, pero no se suele buscar personas normales haciendo cosas normales, ¿no? Como ha ido evolucionando mucho cómo funcionan todo este tipo de cosas, sí, ahora a día de hoy te puedes encontrar juegos de toda clase. Te puedes encontrar juegos en los cuales lo que tengas que hacer es costumbrismo, puedes ver futuro, puedes ver el pasado, puedes hacer recreaciones, puedes interpretar a personajes totalmente desequilibrados. Por ejemplo, estamos aquí, hemos traído Los Carteles, que es un juego en cuya portada sale una protagonista que es una mujer anciana, ¿no? Que es un personaje que normalmente no relacionamos con historias épicas, pero que precisamente por eso puede dar muchísimo partido. De hecho, hay gente que clasifica los juegos de rol en play to win o play to lose. Play to win sería intentar eso, vencer a un objetivo importante como salvar a tu pueblo del enemigo de tal o cual. Y el play to lose es juegas a... sabes que vas a perder, sabes que contra lo que te enfrentas es imposible de vencer y juegas a experimentar eso. Son unos juegos más de sentir. De hecho hay gente que ya directamente no habla del play to lose, sino del play to feel. O sea, play simplemente estás jugando para interpretar algo y ver cómo te sientes en ese algo. De esa manera utilizarlo también como unas herramientas de entender, de empatizar, ese tipo de cosas. Si nos ponemos ya a cómo se diseña el juego, por qué, es una pregunta que entra en demasiados factores, pero básicamente piensa en una peli. O sea, a lo mejor tú haces una película en la cual todos los personajes son unos perdedores que lo van a pasar fatal,
Y eso tiene un atractivo para cierta gente, y hay otras ciertas personas que nunca van a entrar en esa sala. En los juegos de rol pasa algo muy parecido, sobre todo, ya os digo, a día de hoy, ¿no? Pero tú puedes hacer cualquier cosa realmente, lo que pasa es que tienes que venderlo, no puedes simplemente decir, pues ahora vas a ser el tío más desgraciado del universo, compra mi juego. Hay que venderlo de alguna manera. Y para eso tienes que saber con quién conectar y sobre todo hacer que cuando hagas la construcción de personaje o el diseño del personaje, porque no es que yo esté diciendo tú vas a jugar como Jaimito Pérez, que tal, que cual, sino que yo lo que voy a hacer es darte unas herramientas para que tú crees ese personaje respecto a unas premisas que yo doy. Entonces esas premisas que yo doy como diseñador tienen que ser lo suficientemente sugerentes como para que a ti, que ese tipo de historias te gusten, pues quieras jugar esto. Si a mí me gustan las historias de espada y brujería, de rescatar a la princesa y tal y cual, y de repente el sistema con el que me encuentro tiene un montón de peso, la parte de investigación, la parte social, pues a lo mejor no me interesa ese juego. Entonces, como diseñador de juego, tienes que saber cuál es tu jugador, cuál es el tipo de jugador que te interesa, si es más serio, si es más casual, si es más familiar, y el tipo de historia que quiero contar. Y eso luego elegir el sistema que me interesa o construir el sistema que yo quiera de cero. Realmente existe una versión o un prejuicio de la gente de quiénes son las personas que juegan al rol. Se suele tender a pensar el estereotipo de Big Bang Theory, de gente que inadaptados sociales, ese tipo de cosas. También existe luego otra premisa totalmente contraria, que es la de esa gente son asesinos o que el rol les convierte en asesinos. Es como todo, o sea, esos roles existen. ¿Crea el rol asesinos? No. ¿Crea el rol inadaptados? No. Pero es verdad que hay ciertas personas con ciertas predisposiciones que pasan cosas. Es por eso por el cual a día de hoy existen las herramientas de seguridad. Tenemos un montonazo de herramientas de seguridad para que tu juego de rol funcione muy bien. Al final estamos jugando para pasarlo bien. En el momento que alguien está empezando a pasarlo mal porque lo que está pasando en la mesa le evoca imágenes o desagradables que no quiere tener o cosas de este tipo, o le incomoda, pues ese momento es mejor parar y dar un paso atrás, ¿verdad? Existen mecanismos para esto, que es lo que llamamos las herramientas de seguridad. Por ejemplo, en Descenso a la Locura es un juego que explora mucho los límites, y antes de la partida siempre hacemos una ronda en la que decimos venga, vamos a decir qué cosas no se van a tocar. Es una ronda, cada uno escribe en un papel, no se pregunta sobre ello, sobre todo cuando juegas con gente desconocida, claro, que a lo mejor no quiere que sepa. He hecho muchas pruebas de este juego y he encontrado allí todo tipo de cosas. He encontrado desde gente que te ponía arañas, por ejemplo, a gente aparece muy a menudo. Generalmente las que aparecen muy a menudo son la violencia sexual y la violencia contra niños o contra animales. Son cosas que para un porcentaje muy alto de la gente pues es tabú, ¿no? Esta es una de las herramientas de seguridad, hay muchas. Esta es una de ellas. Es famosa la tarjeta X, que simplemente es una tarjeta que está encima de la mesa, y si tú en un momento dado te sientes incomodado, es como cuando alguien señala la tarjeta, esa escena se para y se sigue adelante y vuelve a lo mismo. No se pregunta qué ha pasado ni nada, porque a veces la persona no quiere dar explicaciones y está en su derecho. Aquí también existe eso para pararlo todo, porque es una ficción compartida entre todos. La visión de una única persona, por muy mal que esté mentalmente, no va a corromper a los demás. Puede ser en casos muy extremos, pero no es lo normal. La mayor parte de la gente que juega rol no la suele utilizar porque normalmente no va muy al límite, normalmente no explora esas cosas extremas, ¿no? Entonces, si no podemos rolear un asesino en serie, ¿por qué hay películas donde hay actores que lo hacen? ¿Y por qué hay libros donde las novelas tiran por ahí y hay descripciones realmente muy explícitas? ¿Qué diferencia habría, ¿no?, entre uno y otro? ¿Y por qué un actor puede y por qué una persona que hace rol no puede y por qué en el teatro también se puede hacer? Es un poco mi manera de verlo. Si tú estás en un rol de mesa o en un rol en vivo para apaciguar tus instintos, te has equivocado de sitio, porque donde tienes que ir es al psicólogo o al psicoterapeuta. Existen un montón de perfiles así en todo, en novelas, en poesía, en todo. Pero en cambio el rol, como no se conoce, solo se conoce, la gente normalmente solo conoce esa pequeña parte y piensa que es el todo, cuando no es así. Existen un montonazo de tipos de juegos que exploran un montón de cosas de la misma manera que cualquier otra narrativa, si es que no me canso de decirlo, es exactamente igual que todos los demás. Entonces, aquí lo que tenemos, el problema que tenemos es ese. El producto en sí es un mundo en el que la gente va a construir sus propias historias. Puede que esas historias sean complejas o sean de aquella manera. Igual que hay gente que no debería utilizarlo, estos juegos,
para recrear sus fantasías de poder, tampoco le deberían dar a Zack Snyder la cámara de vez en cuando. En todo caso, es una oportunidad muy guay para intentar, como decía, ponerte en otras pieles, ver otras formas de ver el mundo e intentar lidiar con ellas. Y además a veces es un buen experimento sobre ti mismo. Tenemos un juego que se llama Monster Hearts, que es un juego maravilloso con una temática bastante LGTBI y que te da un consejo que a mí me maravilló, porque el juego te recomienda activamente que te hagas un personaje bisexual con la intención de no te cierres puertas cuando has hecho el personaje, luego ya decidirás sobre la marcha, pero no pienses claramente que eres una persona gay o heterosexual, porque eso te va a cerrar posibilidades en el futuro, ¿no? Déjate abierta la puerta, ¿no? ¿Qué similitudes tienen, por ejemplo, el rol en vivo con matiz sexual, ¿no? Y con el BDSM y con el furry? Pues realmente que todos promueven la erótica, lo promueven de manera diferente. El BDSM es muy estricto y muy rígido en sus indicaciones. El furry, por su parte, también. Son elementos muy poco flexibles y por eso a mí no me acaba de encajar. Si tú lo quieres hacer, yo siempre digo lo mismo, si tú lo quieres hacer porque te encaja y te remueve el deseo, adelante. Si lo haces por imposición social, porque está de moda, tenemos un problema. Muchas personas entran en el mundo del furry, del BDSM, incluso del cosplay, porque está de moda y no porque quieren hacerlo, lo cual a mí me parece un grave problema. Pero si tú lo haces porque se identifica como valores y lo identificas como tu manera de ser y además entiendes tu deseo, adelante. Una buena manera de jugar el rol tiene que ser flexible y tiene que adaptarse a todo tipo de erotismo y todas las maneras de ser, siempre que esté consensuado tanto por parte de la mesa como la persona que dirige. En el momento en el que alguien esté mal hay que frenar y no adaptarse. Al final el único límite es tu mente y la fantasía es muy amplia y muy rica y eso se manifiesta tanto en el juego de mesa como en el rol en vivo. Y además, en cualquier caso, dentro de los juegos de rol son una herramienta muy potente porque tú te vas a involucrar mucho más en el personaje que todo lo demás. Es por eso que se utiliza en terapia. Pero que se utiliza en terapia no significa que yo con mi grupo de amigos tenga que hacerle psicoterapia. No debería hacerlo si no tengo los mecanismos, si no tengo las herramientas, si no sé psicoterapia. No debería hacerlo. Y eso pasa un poco con todo. Los juegos de rol se está viendo de cada vez más que ayudan en elementos de psicoterapia. Es decir, hasta hace 3 días solo se hacía el role-playing, que al final viene a ser lo mismo que un juego de rol, pero interpretas, entre comillas, tu propia vida, pero poniendo de manifiesto tus emociones con ayuda de un terapeuta para poder gestionarlo y manejarlo como toca en una buena dirección, ¿no? Al final el juego de rol es interpretación de otra persona. Sí que se está viendo que de cada vez los juegos de rol se pueden ayudar a terapia para no hacer un roleplay directo y ir como pasito a pasito o incluso entender situaciones para poder gestionarlas mejor. Todavía no hemos llegado a la excelencia, pero sí que se está viendo como pues, finales de trabajo, de máster, incluso de doctorados, están poniendo sobre la marcha eso e incluso nuevos estilos de terapia que lo van integrando poquito a poco. Es una buena oportunidad para intentar ponerte en otras pieles e intentar, a lo mejor, aprendes cosas de ti mismo. Eso también puede ser útil, por supuesto. Realmente al final los juegos de rol es como todo, ¿no? O sea, hay gente que dice yo he aprendido a vivir gracias a las películas y siempre hay gente que saca de cualquier parte de cualquier juego y de cualquier narrativa, siempre va a sacar algo con lo que se va a sentir identificado. Yo he aprendido mucho gracias a los juegos de rol, he aprendido a volcarme, a intentar hacer ciertas cosas que no me atrevería, a salir de mi zona de confort en muchos momentos, a empatizar con ciertas personas porque no las entendía, entonces intentaba replicar a esas personas dentro de un juego de rol, y entonces al interpretar a esa persona me hacía llegar a ciertas conclusiones de, claro, esta persona quiere tal, y entenderlas mejor. Yo creo que puede ayudar a fomentar algo que se está perdiendo mucho actualmente, que es la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro y entender por qué están pasando las cosas. En la historia siempre se habla de los acontecimientos, pero muy pocas veces se ha trabajado el por qué esto sucedió y cuáles fueron los elementos que hicieron posible quizás una guerra, ¿no? Empatizar con lo que pasó, empatizar con la situación. Los juegos de rol ayudan a empatizar y de esa misma manera que nos ayuda a empatizar puede también eliminar los factores de riesgo que producen las dificultades sociales que estamos teniendo. En cualquier caso, esto es como todo, tenéis que probarlo, hay muchísimos juegos de rol. Pues estamos aquí hablando de juegos de rol que sean más raros de lo habitual, pero a lo mejor Dungeons & Dragons, que es el juego más vendido de la historia, os encajaba como un guante. Realmente es probarlo, pero que sepáis que existen otros juegos que se salen de la norma, que hacen cosas más raras, más diferentes.
Una cosa guay de los juegos de rol al final es que depende muchísimo de la mesa en la que juegues y que un juego de rol te da muchísima libertad a la hora de diseñar tu personaje, y entonces aunque el juego normalmente tienda a hacerte una propuesta de un tipo, pues es relativamente fácil que tú puedas adaptarlo a lo que tú quieras, ¿no? Por poner un ejemplo, os hablaría de Dama de Corazones, que es un juego en el que se habla directa y completamente de la sexualidad. La sexualidad es el punto más importante de la ficha de personaje, por lo tanto, de toda la ambientación. Y que bueno, que de cada vez vemos como la sexualidad y el romance de cada vez van entrando más en el mundo del rol, que es una manera también que estábamos hablando de, ¿no? Al principio, ¿no? Que decíamos, no, es que si el BDSM o lo del furry, pues poquito a poco la parte de deseo también se va integrando en el romance y la sexualidad en el rol, que es otra manera de erotizar o de aprender a conectar con tu erótica, y que es un buen momento para explorar y abrir perspectivas, como siempre digo yo. También tenemos, yo qué sé, juegos como El Reino de la Nada, que es un juego en el que interpretas a mendigos, o Nahual, en el cual lo que tienes que hacer es interpretar a gente que caza ángeles para comérselos. En Nuestro Último Verano, que es un juego muy chiquitito, muy narrativo, habla de gente que se reúne después de 20 años sin verse, otro verano, y hablan de sus experiencias juntos, y hablan de cómo vivieron su vida, etc. Como veis, hay un montonazo de juegos totalmente diferentes entre sí, y que realmente es qué historia quieres contar tú y cuál es el juego que se aplica a ese tipo de historia. Seguro, me juego lo que sea, a que lo vais a encontrar. Que si me queréis seguir, estoy en neuronas.el.corazón, en Instagram, en Twitter y también en TikTok, agata.psicosexóloga, donde hago directos diarios y resuelvo todo tipo de dudas. Ah, perdonad, que se me olvida. Y también dentro de poco voy a sacar un libro que se llama ¿Por qué no sabemos ligar? Y que de ahí se aportarán todos los recursos y herramientas para poder ligar de manera sana, basados en la psicoterapia, la sexología y la terapia de pareja, y no por ello no erótico. Es decir, se trata de poder ligar con tus recursos eróticos siendo tú mismo, y yo creo que es un libro que va a ir genial, sobre todo las personas que no sepan muy bien cómo hacerlo, pues puede ayudar un montón. Y también pues que he escrito un relato para Dama de Corazones para Shadowland, que también está en preventa, que si queréis bichear, pues cualquier cosita, estoy a un mensaje de distancia y yo encantada de resolver cualquier tipo de duda.